La educación en México sigue siendo asignatura pendiente. De cada 100 niños que inician primaria, solo 76 llegan a secundaria, 48 terminan secundaria e inician prepa, 21 llegan a la universidad y solo 10, es decir, 1 de cada 10 estudiantes termina la universidad. En este sexenio han ocurrido cosas que pareciera en un principio alentarían una educación mejor. Estamos hablando, por ejemplo, del descabezamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y después la aprobación en el Congreso de la reforma educativa. Sin embargo, hay puntos negros, digamos, hay puntos donde hay estados donde la reforma sigue atorada. Usted lo vivió, usted mismo fue rehén, si vive en la Ciudad de México, de estas protestas de los maestros de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca, la toma de reforma y la concesión por parte del gobierno de prácticamente todas las demandas que traían. Hay gente que ha levantado la voz, que ha protestado por esta situación, y uno de los permanentes críticos del sistema educativo mexicano es el señor Claudio X González. Él es cabeza de esta organización que precisamente lucha por una educación mejor, que se llama Mexicanos Primero, y mi compañera Paola y yo lo tenemos de invitado en su arsenal. Claudio, muchísimas gracias por habernos recibido y bueno, después de este tan elogioso panorama de la educación que hemos hecho, pues nos gustaría un primer comentario tuyo de introducción sobre qué está pasando en México y a dónde vamos con este tipo de sistema corporativo, como tú lo llamaste, que está funcionando en materia de educación. Bienvenido. Muchas gracias Francisco, Paola, por esta oportunidad. Y bueno, el lema de nuestra organización es: solo la educación de calidad cambia México. Y estamos convencidos de ello. El combustible del siglo XXI no es el petróleo, no es el gas, es el ser humano. Es el capital humano. Y hay muchísimo capital humano, Francisco, Paola, en México. Hay mucho talento, pero no se está desarrollando a plenitud. Cuando un niño mexicano nace, tiene las mismas facultades y las mismas posibilidades de superarse en la vida que un niño finlandés, que un niño coreano, que un niño norteamericano. Sin embargo, 15 años después, como tú señalas, ya solo la mitad de ellos siguen en el sistema escolarizado en el año que les toca ir. Y además tenemos muy mala calidad educativa. Entonces, ya para esas fechas, un joven mexicano está en una profunda desventaja frente a sus pares del mundo y difícilmente los va a poder alcanzar. ¿Qué sucedió entre los 0 y los 15? Hay infinidad de cosas que podríamos decir, pero si las tratáramos de resumir, es que les hemos fallado. Les hemos fallado a esos niños y jóvenes porque tenían todo ese talento y todo ese potencial, y a los 15 años muchos de ellos ya no están en la escuela, están en la informalidad, algunos de ellos están en el pandillerismo, algunos inclusive en la delincuencia organizada. Tenemos un sistema educativo que le ha fallado a los niños y jóvenes del país a lo largo de muchas décadas. Ya señalabas tú que solo la mitad de la generación termina en tiempo y forma la secundaria, solo una quinta parte termina la preparatoria, solo una décima parte termina la carrera. Eso nos da una escolaridad promedio de 8.8 años, segundo de secundaria, ¿no? Si tú sacaras un promedio de los mexicanos, eso es lo que estudian hasta el segundo de secundaria, claro. Y eso es insuficiente para el mundo del siglo XXI. Nuestros socios comerciales de América del Norte están en torno a 13.5 años de escolaridad promedio, casi 4 a 5 años más por habitante de escolaridad que lo que tenemos nosotros. Entonces, competir con ellos bajo esas circunstancias se vuelve muy difícil. Entonces, tenemos un sistema educativo fallido, un sistema educativo que se corporativizó, que se politizó, que se corrompió, que puso sus ojos en el bienestar, las prebendas, los intereses y a veces inclusive las corruptelas de los adultos, y se olvidó de las escuelas, se olvidó de los jóvenes, se olvidó de los niños de México. Claudia, pero en este sistema que describes hay dos partes.
Generalmente las críticas se han centrado en los sindicatos, concretamente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la bata. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el gobierno cede a sus demandas, lo único que está haciendo es fomentar que este tipo de protestas sigan y que los niños, porque cuando vienen a hacer su protesta, digamos, los maestros de Oaxaca a la Ciudad de México se quedan días y días, como lo vimos recientemente. Todo esto es también un poco todo este sistema corporativo, como tú ves, pues ha fallado, pero no solo es culpa de la CENTE, también hay responsabilidad del gobierno, a mi juicio. Definitivamente. A ver, aquí hay responsabilidades realmente para todos los mexicanos, ¿eh? La educación pública se ha confundido con educación gubernamental, y esa es una equivocación, porque lo público no es del gobierno, lo público es de todos los mexicanos. Pero nos hemos olvidado de los asuntos públicos los mexicanos, entonces también nosotros hemos permitido esta situación de corrupción y de falta de resultados, digamos, para nuestros niños y jóvenes. Pero tiene razón, se corporativizó la educación. Hubo un régimen político muy hábil que juntó a diferentes elementos de la sociedad para hacer gobernable a México. Juntaron, por supuesto, a los maestros, juntaron a los obreros, a los empresarios, a la parte militar, a la parte eclesiástica, en fin, hicieron, digamos, un trabuco y había juego para todos. En el caso de la educación, el entendimiento era: nosotros les vamos a dar toda una serie de ventajas, de prebendas, de apoyos y auxilios para los maestros, a cambio de que ustedes mantengan en orden a esas lides magisteriales, que es el sindicato más grande del país, más de 1 millón de miembros dentro del sindicato, el más grande de toda Latinoamérica, y además que me ayudes, cuando yo lo requiera, a votar por el candidato que yo te indique, ¿no? Ya sea para diputado, para senador, para gobernador, para presidente. Ese fue el arreglo durante décadas, y en medio de todo eso el sindicato fue ganando muchas prebendas para la cúpula sindical y también para los trabajadores de la educación. Menos, diría, para los trabajadores de educación que para las cúpulas. Y esas cúpulas se volvieron muy autoritarias, muy corruptas, profundamente corruptas, y en medio de todo esto cundió una corrupción ulterior y más grande que la de aviadores, comisionados y desvío de recursos, que es terrible, y ahora platicamos más de ello. Pero la corrupción mayor está en el hecho de haberse olvidado de los niños, de haberse olvidado de los jóvenes y haberse olvidado de las escuelas. Esa es la corrupción mayor. Un sistema educativo que no sirve a los niños, que no sirve a las escuelas, es un sistema educativo corrompido. Y el resultado de esa corrupción es que entre 3/4 partes y 4/5 partes de los jóvenes de 15 años, esos que la mitad ya no están en la escuela, bueno, la mitad que sí está en la escuela, entre 3/4 partes y 4/5 partes, no sabe matemáticas, no entiende el concepto de ciencia y no comprende bien lo que lee. Un sistema que le falla a esa cantidad de jóvenes, repito, es un sistema fallido. Ahora estamos hablando ya en el terreno de las cifras, que además creo que para la gente llega a ser muy claro y cuando se lo podemos manejar con ese nivel de transparencia y claridad. Y con esa misma claridad me gustaría tocar, estamos hablando de la corrupción, y finalmente cuando hablamos de la corrupción, que mucha gente se pregunta, ¿qué tiene que ver eso con educación? Bueno, hace poco yo leía que dentro de las explicaciones que dabas de los recursos del gobierno, definitivamente la educación es el rubro en el que más gasta el gobierno. 1 de 5 pesos que gastamos, o que gasta el gobierno, lo gasta en la educación, y es por esto que en parte creo podemos entender, ahí está la corrupción. ¿Cómo podemos quitar esa corrupción o mancha del dinero encima de la educación de los niños? Pues tienes absoluta razón, ya hablábamos, llegamos al segundo de secundaria, tenemos el lugar 53 entre 65 naciones en calidad educativa, entre 3/4 y 4/5 partes de cada generación no está obteniendo, digamos, las competencias básicas que le permitan aprender para toda la vida. En México, más del 90%, en algunos estados es más del 95% del gasto educativo se va a pago de nómina.
En la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, eso está en torno a 70-75%. Esos 20 puntos de diferencial que a ellos en otros países les permite invertir en becas, en infraestructura escolar, en tecnología para la educación, en capacitación de los maestros, aquí todo se va al pago de sueldos. Y sin embargo, el censo educativo por el que la sociedad civil organizada tanto batalló y que llevó a cabo el presidente Peña Nieto con el apoyo del INEGI, nos dice que hay en torno a 298,000 pagos irregulares o ilegales en la nómina magisterial. Entonces, a cálculos de Mexicanos Primero, eso nos cuesta por lo menos 35,000 millones de pesos al año de desvíos. Pero eso sí, también nos dice el censo, 24% de las escuelas en el país no tienen baños. Alrededor de la mitad de las escuelas en el país no tienen drenaje. Agua corriente. Agua corriente tampoco hay. Faltan pizarrones, faltan laboratorios, faltan canchas. Entonces, tenemos que transformar nuestro sistema educativo. Y ya decía Francisco, de eso va la reforma al tercero constitucional, a la legislación secundaria, a la legislación también local, porque todos los estados, salvo Oaxaca, cambiaron su legislación. Entonces, es una oportunidad histórica que no podemos perder como país para empezar a transformar nuestro sistema, porque si no transformamos nuestro sistema educativo, no transformamos a México. Vamos a ir a corte, al grano directamente en las negociaciones que acaban de ocurrir en la Secretaría de Educación. Bueno, no acaban, hace 1 o 2 semanas. El gobierno cede a todas las demandas. Yo, si fuera líder de la CENTE, después de ver esos buenos resultados para el gremio, para la gente que estoy encabezando, pues seguramente ese método de venir a bloquear reforma, de venir a presionar, de bloquear el aeropuerto, como lo hicieron en Acapulco, y también cedieron a las demandas del magisterio disidente de Acapulco, pues finalmente pues dices, bueno, pues si esto me está funcionando, voy a seguir por este camino. Es decir, hay salida, hay otro tipo de salida que estar cediendo y cediendo y cediendo. Digamos que el gobierno lo ve uno arrinconado y no se cumple la ley, porque como usted lo señaló en alguna entrevista que dio por esos días, pues al tercer día deben ser despedidos, de faltas deben ser despedidos, y no se despidió a una sola persona. La misma ley que envió el presidente a conocimiento del Congreso y que fue aprobada por todos los partidos políticos y luego por los estados para convertirla en ley máxima del país, dice que una persona que no se presente a trabajar se le descuenta el sueldo. Quien durante 3 días no se presente a trabajar y no tenga una causa justificada, pierde el puesto, ¿no? Dice también que no se debe de pagar a aviadores, que no se debe de pagar a comisionados, que no se deben estar reconociendo como de maestro plazas que no son de maestro, que no le sirven a la educación. Bueno, en esta última semana vemos a estos grupos venir a la Ciudad de México, después de haber doblado seguramente al gobernador estatal, y vienen y doblan a la autoridad federal. La primera cosa que hace un funcionario cuando toma posesión es decir, prometo cumplir y hacer cumplir la ley. Y no está haciendo eso la autoridad en México. Y eso es algo oprobioso. ¿Por qué? Porque, como tú dices, solo alimenta la necesidad de estas gentes de llevarse más recursos. Caen en lo que tú escribías recientemente, en ese círculo perverso de chantaje, marcha, pago. Y no tienen llenadera, llevan años lucrando con ese sistema. Entonces, es terrible que la autoridad federal ceda. Está traicionando la reforma educativa, está traicionando su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, está generando impunidad, y la impunidad es el mejor predictor de la conducta en el futuro. Si tú no castigas una conducta equivocada, esa conducta se va a replicar y se va a multiplicar. La señal que le están enviando a México es incorrecta, no va adelante la reforma educativa y no va adelante el combate a la impunidad y la corrupción, cuando justamente lo que México necesita en estos momentos son señales muy claras
de que va para adelante la reforma educativa, que es la más importante reforma, y otra señal que urge a un gobierno que está asediado por sus propios problemas de legitimidad, es decir, tiene que aplicarse la ley, lo que diga la ley. A las consecuencias que sean. Es que te voy a decir que ellos dicen, no podemos aplicar la ley. Imagínense que le suspenden Sí. a los 3 días. ¿Qué va a pasar? A ver, llevan décadas y siguen diciendo lo siguiente, Francisco. No vamos a aplicar la ley porque entonces va a haber ingobernabilidad. Parece un contrasentido gigantesco, porque solo aplicando la ley evitas el caos. Entonces, parece surrealista, absolutamente surrealista, que en nuestro país aplicar la ley sea motivo de ingobernabilidad, cuando el verdadero motivo de la ingobernabilidad ha sido que a lo largo de décadas ni la autoridad municipal, ni la estatal, ni la federal aplicaron la ley. Bueno, en algún momento tenemos que esperar que se empiece a aplicar la ley. Ahora, pedimos que sea a rajatabla. Bueno, se ve complicado dado la dimensión del problema, pero empiezas dando ejemplos. Estos líderes sindicales de la sección 22, de la sección 18, de la CETEG de Guerrero, son unos delincuentes organizados. A ver, yo sí lo digo, son delincuentes organizados. Están organizados para delinquir, para hacerse del dinero que nosotros pagamos para la educación, para vivir ellos. Bueno, a esos señores les deberían de armar expediente y armarles una denuncia penal y perseguirlos penalmente, ¿no? Y no tienes que correr a todos los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, con que a 10, a 15, a 20 les suspendas el pago y algunos los corras, los demás van a recibir el mensaje. Entonces, te metes con el gobierno y la consecuencia es, te dan dinero. Premio. Claro. Te dan premio. Es que a eso iba. O sea, se llevan el dinero, usted los acusa de delincuencia organizada, que es una acusación muy seria, muy grave, pero bueno, se llevan el dinero y con la quiescencia del gobierno. O sea, el gobierno es el que les da el dinero. Entonces, fíjate, tenemos un gobierno que además de que no está dando señales de que va para adelante la reforma educativa, de que va para adelante el Estado de Derecho, el combate a la impunidad y la corrupción, le da dinero a quien se opone a su reforma educativa. Y la reforma de los mexicanos, ¿eh? Esa es la reforma de los mexicanos. ¿Por qué? Porque está consagrada en la Constitución del país. Y la Constitución es el máximo ordenamiento de México. Y si los mexicanos no nos tomamos en serio la ley, entonces no va a haber bases firmes para construir un mejor México. Ahora, como ya lo está diciendo, definitivamente hay personajes pues que también están, si no ayudando, pues afectando por el tema de las negociaciones y los acuerdos y tal. Se habla pues desde Gaby Nocue, se habla de AMLO, que puede estar detrás de todo esto, obviamente pues de las negociaciones de Miranda, en parte el rol que puede estar jugando el presidente, entre otras cosas. Pero esto no es nuevo. Y quiero hacer alusión a un tuit que, si no es suyo, bien lo puede desmentir en este momento, pero bueno, leerlo, y preguntarle si todavía piensa lo mismo, y decía, de los más críticos yo creo que ha realizado, y dice: Peña Nieto y Videgaray igual a Echeverría y Luis Portillo, más impuestos y adeudo gubernamental sin asegurar buen gasto, preocupante populismo. Esto usted lo tuiteó hace 2013 más o menos, octubre, por allá. Sí. Con la presión Luis Portillo, no, López Portillo. Perdón, López Portillo. Sí. Octubre 2013. ¿Todavía piensa...? Ese tuit lo hice en el contexto de la reforma fiscal, sí, que justamente se aprobó en esa época. Sí. A ver, yo creo que el gobierno en una reforma fiscal nos pide más dinero a todos los mexicanos y todos estamos pagando más, ¿no? Yo cumplo a pie juntillas con mis responsabilidades fiscales. Tan lo hago que tengo a la Secretaría de Hacienda demandada en la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, por mal gasto en materia educativa. Ahí el caso ya está en la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo me tengo que portar muy bien. ¿Desde cuándo lo demandó? Eso se demandó en el año 2013, en febrero del año 2013. Bueno, se define ese caso el día 25 de febrero. Vamos a ver qué nos dicen. Justamente lo que estamos pidiendo es que el dinero de los mexicanos se utilice para la educación, se utilice para salud, se utilice para que las calles estén bien, para que la iluminación esté bien, ¿no?, para que la policía nos dé seguridad, para que la Procuraduría procure justicia, ¿no? No para las casas. No para los aviadores, no para los comisionados, no para casas, no para
todo tipo de desvíos que se viven en nuestro sistema político. Echamos a andar una cosa que se llama el abusómetro, que da cuenta de la velocidad a la que se desvía el dinero en materia educativa. Pero alguien me puso un tuit que me pareció muy puntual. Dice, ¿sabe cuándo va a parar el abusómetro? El día que pare el dejadómetro de los mexicanos. Entonces, ese tuit al que tú haces referencia es un reclamo nuestro de decir, a ver, nosotros sabemos que en materia educativa se desvían miles de millones de pesos al año. Quiero abordar un poquito ya lo que es tu fase personal. Tus críticos, que son bastantes, ahora que estuve documentando sobre tu persona, pues encontré muchas críticas. Una de ellas dice, Claudio es un feroz crítico de la educación pública, recibe todo tipo de honores de instituciones privadas como los Legionarios de Cristo. Su lema es más educación y menos política, y sin embargo su actividad central es la política. Bueno, ahí hay muchas críticas en lo que relatas, como que resumes varias de las que me hacen permanentemente. Mira, yo estoy convencido de que en esta vida no nada más hay que ganarse amigos, hay que ganarse enemigos. Si tú te mantienes en una posición neutral frente a los fenómenos de corrupción y de derroche que existe de las oportunidades del país, en mi opinión, estás haciendo mal. Hay que ganarse enemigos, y yo me he ganado buenos enemigos. No son personales, porque no tengo ningún enemigo personal. ¿Eres un feroz crítico de la educación pública? No, ahí te va. Sí soy un feroz crítico de la educación en el país, no nada más de la educación pública. La educación privada en el país es pésima. Es pésima. Les doy un dato que les va a llamar la atención y que a muchas de las personas que nos están viendo les va a llegar más cerca de lo que les ha llegado lo que hemos estado platicando, porque muchos de ellos tienen a sus hijos en escuelas privadas. A los 15 años, y esto son datos de la prueba PISA, el 10% más rico de México en términos socioeconómicos, que son los que van a la escuela privada, porque 90% de nuestros chavos están en escuela pública y solo 10% están en escuela privada, ese 10% está peor preparado a los 15 años que el 10% más pobre de Canadá. Lo voy a poner en términos coloquiales. La hija de la señora mexicana que se fue a vivir a Canadá y limpia los baños en el estadio de hockey de Quebec está mejor preparada a los 15 años que el hijo del banquero, el político y el empresario de México. Entonces, mi crítica es a todo el sistema educativo y al derroche de talento que existe en nuestro país. Es a todo el sistema, no a la educación pública. Ahora, ¿por dónde viene la salvación? La salvación no viene por el lado de la educación privada, viene por el lado de elevar la calidad de la educación pública, porque ahí está el 90%. Entonces, nadie como mexicanos primero cree en la educación pública. Yo te voy a decir una cosa, en la Secretaría de Educación Pública no creen en la educación pública. En las cúpulas sindicales no creen en la educación pública. Muchos maestros de este país no creen en la educación pública. Mexicanos primero sí creen en la educación pública, nada más que hay que transformarla a fondo. Pues sentimos que nos faltó tiempo. Finalmente, pues muchas gracias por estar con nosotros. Le damos cita el próximo sábado, 18. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.